Bien, buenas noches, ¿cómo están? Por favor, me confirman si se me escucha correctamente. Alguien tenga la gentileza. Sí, ¿verdad? Ya. Empezaremos, por favor, con la clase entonces de hoy. A ver, yo estoy compartiendo en este momento la pantallita en, en el libro este que nos toca estudiar. Observarán ustedes en la parte preliminar de que los autores de este libro, Rogelio Pérez y Nuria González, mexicanos ellos, quien haya dado una lectura en la parte introductora se habrá percatado de que este libro contiene dos temas esenciales. Uno, nociones preliminares de lo que es el derecho como tal, y en otra, pues, la filosofía propiamente dicha de lo que es también el derecho. A ver, me dejaré explicar un poquito. Ustedes atentos, por favor, con la primera y segunda parte especialmente, Romano 1 y Romano 2, los estudios del derecho, ¿es verdad? Eh, ¿Qué se enseña y qué se aprende cuando se estudia derecho? Derecho como ordenamiento de la conducta, los derechos humanos y las nuevas Ah, ya concepciones del está. derecho. Partiremos por esta primera parte, por favor, micrófonos, tengan cuidado. Por esta primera parte les decía lo siguiente. En este libro ustedes van a poderme encontrar nociones preliminares de lo que es el derecho, es decir, debe entenderse el derecho como un conjunto de normas jurídicas. Quien haya leído un poquito del libro de Introducción al Derecho de Jaime Moscoso, y quien no lo haya leído todavía, perdón, yo le sugiero poder tomar en cuenta ese libro, Jaime Moscoso, reitero. El año pasado este libro fue objeto de examen, es decir, han pedido leer ese libro en el examen del prefacultativo y en la prueba del PSA. Entonces, perdón por la bulla, perdón. Entonces, en ese entendido, yo les sugiero tomar en cuenta ese libro para poder estudiar en realidad no solamente esta materia, sino todo el examen como tal. Lo que pasa es de que Jaime Moscoso te brinda las nociones preliminares del derecho y nos de alguna u otra manera hace comprender qué es el derecho como tal. No solamente aquello, tú te habrás dado cuenta en la materia especialmente de derecho constitucional y en la constitución política del Estado, de que existe terminología jurídica que nosotros los docentes lamentablemente tenemos que explicarla. Digo lamentablemente porque no estamos dentro de la facultad todavía. Tenemos que explicar, por ejemplo, términos como capacidad, personalidad, la persona, el ciudadano, el ser humano. Es decir, no podemos desglosar la materia como tal sin antes poder explicar la terminología del derecho. Tú verás en esta primera parte, en el capítulo primero, dice los estudios del derecho, qué se enseña en el derecho. Para ello, necesitas tú tener una introducción de lo que es la ciencia del derecho como tal. Por eso, nuevamente te reitero, dotate de ese libro, Introducción al Derecho de Jaime Moscoso, que te va a ayudar mucho, ¿sí? Bueno, ahora, les decía en la primera parte de esta clase, no solamente vamos a hablar de lo que son las nociones del derecho, sino un poquito de filosofía del derecho. Ustedes verán ahí una pregunta. ¿Qué enseña y qué se aprende? ¿Cómo se estudia el derecho? Observa acá, tenemos tres acápites. Eh, Toma en cuenta que una cosa es enseñar, otra muy diferente es aprender y otra muy diferente es estudiar, ¿sí? Así que vamos a desglosar eso hoy. Derecho como ordenamiento de conducta. Solamente como un comentario que viene anexado con ese libro de Introducción al Derecho que te mencionaba. No me confundan, por favor, lo que es el derecho como tal, como un conjunto de normas jurídicas, enseguida voy a explicar eso, a diferencia de lo que, por ejemplo, son las reglas del trato social, las reglas del trato moral, las normas religiosas, que no se pueden comparar con las normas de conductas jurídicas. ¿A dónde voy con esto? A ver, espero dejarme entender. El derecho, a comparación de todas las demás normas religiosas, decía sociales y morales,
se caracteriza por un aspecto fundamental, la sanción, la coercibilidad. Es decir, el derecho no se discute, ¿sí? El derecho no se discute de ninguna manera. Pasa de que el derecho, al considerarse un conjunto de normas jurídicas, tiene la capacidad de poder sancionar aquellas conductas que van en contravención del derecho, es decir, aquellas personas que violenten lo que son las normas jurídicas van a recibir una sanción, ¿de acuerdo? Esta sanción, ya vamos a avanzar eso después, especialmente con la materia de constitución política, se subdividen en tres partes. No voy a hablar de ellas porque no estamos en esa materia, pero solamente te voy a explicar una de ellas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las sanciones. Una de ellas, y la más conocida por supuesto, pues es la privación de libertad. La privación de libertad que tú seguramente escuchaste hablar de lo que es la condena, detención, aprehensión y arresto. Son figuras que las vamos a estudiar en esa materia. ¿Existen otro tipo de sanciones también? Sí, pero la más contundente, y se dice que la sanción más fuerte, entre comillas, del derecho es la privación de libertad. Entonces, ustedes vuelvan a observar, ya me estaba yendo a otro lado, esa pregunta, y dice, ¿qué enseña el derecho? Es una pregunta retórica, vamos a enseguida a abrir el contenido. Es una pregunta retórica, decía, ¿por qué? Porque conlleva varias respuestas. Si fuera una sola la respuesta, no existiría, por ejemplo, en la materia de filosofía del derecho, es decir, preguntarse el por qué estamos estudiando derecho o el para qué o el hacia dónde estamos estudiando el derecho. Hay diferentes posiciones, enseguida vamos a ver esas posiciones. Pasa de que algunos, por ejemplo, consideran de que el derecho enseña la búsqueda constante de la justicia como un fin valorativo, es decir, la justicia desde un punto de vista valorativo, axiológico, tú recordarás eso por el colegio, filosofía, ¿verdad? ¿Qué es la axiología? ¿Qué es una valoración? Es decir, son simplemente ideales que para ti puede considerarse de una forma y para mí de otra. Es decir, una de las posiciones entonces que defiende la enseñanza del derecho dirá que, por ejemplo, se busca justicia. Otros, en cambio, dirán que no, que el derecho, al contrario, solamente es la aplicación de normas con el fin de que esas normas, como tal, busquen solamente cumplir la eficacia del derecho. No nos interesa, dicen ellos, esta segunda posición, no nos interesa si es que se alcanza justicia o no. Tú habrás notado en esta segunda posición, por ejemplo, como algunos abogados, especialmente en los medios de comunicación y demás, siempre tienden a defender imputados, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que han cometido delitos. Y la sociedad, pues, de alguna manera, los sanciona moralmente, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo van a defender solamente imputados y demás, etcétera, etcétera? Pero ellos, es decir, aquellos abogados que defienden exclusivamente imputados, dirán a nosotros. No nos interesa si el cliente es inocente o si es culpable. Aquí el trabajo de un abogado es ejercer defensa, dicen, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta tú entonces? Ya en tan pocos minutos hemos abarcado dos posiciones de lo que supuestamente estudiaría el derecho, o enseñaría, perdón, el derecho. Es decir, una búsqueda constante de justicia por una parte y por otra, simplemente el cumplimiento de la norma. En cuanto a la primera, en cuanto a lo que pueda enseñar el derecho, es decir, en el ámbito justicia, vamos a ir abordando en este libro posiciones, por ejemplo, como las de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, quienes defienden esa posición y dicen, sí, se debe buscar justicia, pero en cumplimiento de la norma. En cambio, la segunda posición que te había mencionado con relación a que el derecho no busca ese fin valorativo, sino más bien el cumplimiento de la norma, tendrás ahí, por ejemplo, a un representante, Hans Kelsen es uno de ellos, denominado el padre del normativismo. A él no le interesa, y perdón por lo que diga, ¿sí? Pero es que tenemos que, a partir de esta clase, ser bien, bien contundentes con la explicación de forma que se entienda, ¿sí? Lo que pasa es que Hans Kelsen dice, no nos interesa si con el derecho se pretenda o no buscar justicia.
Lo que nos interesa es la aplicación de la ley, la letra muerta de la ley, ¿sí? Por eso se le llama a él el padre del normativismo, que se entiende por eso de normativismo. Norma, por una parte, es decir, la ley. Ismo, prioridad. Es decir, hay que darle cumplimiento a la ley, cumplimiento a la norma, independientemente si se ha encontrado o no justicia. ¿Te has dado cuenta de aquello? Esta pregunta entonces, y si tú también me estás escuchando, estás poniendo atención a la explicación que te estoy brindando, estoy hablando un poquito al mismo tiempo de filosofía. ¿Te has percatado entonces de que este texto nos va a explicar un poco de nociones del derecho como tal y por otra vamos a hablar de lo que es la filosofía del derecho, ¿sí? Ahora bien, observa el siguiente contenido, dice numeral 3 en él, estoy todavía dentro del Romano 1, derecho como ordenamiento de la conducta, dice, ¿verdad? ¿Qué entiendes tú por conducta? Y ya te voy a pedir que me vayas anotando algunos conceptos, ¿sí? Ve anotando, por favor, sobre todo el fin de aprobar el examen. A ver, conducta, según estos autores, por favor te voy a pedir nuevamente, toma en cuenta, anota, dice, es un comportamiento individual, que sumado al de los demás, genera una costumbre, ¿sí? Conducta la que tú tienes, de forma personalísima, al igual que la que yo tengo, pero sumadas todas ellas, dice, forman una costumbre. Es decir, ¿qué se entiende por costumbre? Anoten también. Es un conjunto de usos sociales. Es un conjunto de usos sociales. Me estoy dejando entender, ¿verdad? Ahora bien, el derecho, dice, rige, controla, regula la conducta tanto tuya como la mía, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente el de la colectividad, es decir, la costumbre como tal. A ver, un clarísimo ejemplo de aquello. Mm, Se dice que el derecho a la libre transitabilidad, es decir, el hecho de que tú salgas de tu casa y puedas dirigirte hacia donde te plazca, es amplio, es irrestricto. Es decir, a ti nadie te puede privar el derecho de poder trasladarte desde un lugar a otro, acá en la ciudad de La Paz o en el Alto, donde tú te encuentres, hasta el resto del país, en la medida de tu tiempo. Es decir, tú puedes estar en este momento, te decía, en la ciudad del Alto, de La Paz, en una hora más podrás tomar un vuelo, por ejemplo, y constituirte a la ciudad de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Nadie puede restringirte ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría? Te sugiero una pregunta, una analogía nada más. ¿Qué pasaría si te decía ese conjunto de conductas, es decir, forman una costumbre como tal, y todos haríamos lo mismo, o una gran cantidad de personas haría lo mismo? Seguramente los vuelos colapsarían, ¿no es cierto? El tráfico aéreo no abastecería, se generaría algún tipo de caos en el tema de transitabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién rige el tema de la conducta y el tema de la costumbre? ¿O qué es lo que rige el tema de la conducta y la costumbre? El derecho. El derecho nos permite entonces regular el tema de vuelos, el tema del tráfico aéreo, el tema de transitabilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, existe una materia en el ámbito, por ejemplo, ¿sí? El derecho comercial. No tenemos en nuestro país derecho aéreo todavía, ¿sí? El derecho comercial, sin embargo, se ocupa de este ámbito. El derecho comercial, al considerar que nosotros solamente tenemos 3 empresas en el país de transporte aéreo, rige ese tema, ¿te has dado cuenta? El derecho, entonces, en resumen, es el único que puede regular el tema de la conducta, ¿sí? Partan por eso. Espero hayan anotado el concepto de lo que es la conducta y lo que es la costumbre, ¿de acuerdo? Les voy a rogar algo muy, muy respetuosamente. No, no soy de repetir, ¿sí? Es decir, se supone que ustedes están atentos, se supone que ustedes son esponjas ahí que están atentos, ¿no es cierto?, a la explicación. No voy a repetir, ¿sí? Por favor. Entonces, numeral 4. Vean ustedes, los derechos humanos y las nuevas concepciones del derecho. Quien haya postulado al anterior examen, a la prueba del PSA de este año, tenía como materia de estudio a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el tema ese no lo vamos a abordar, ¿sí? No es de nuestra materia.
quiero puntualizar de que este tema de los derechos humanos tiene una base y está en esa Declaración Universal. Si tú hablas de derechos humanos, y acá una observación con el numeral 3, ¿sí? Está mal escrito, perdón, numeral 4, está mal escrito ahí. Derechos humanos siempre con mayúscula, ¿sí? En la facultad te van a decir eso. Entonces, los derechos humanos, te decía, tiene una base normativa que se constituye en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1949, tiene como antecedente a la Segunda Guerra Mundial, la indignidad del ser humano contra su vida, su honor, honra, reputación y dignidad. Ha hecho posible de que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas proclamen, constituyan, aprueben y suscriban esta Declaración Universal. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente los derechos humanos, escúchese por favor lo que voy a explicar a continuación, trata de normar aquellos derechos fundamentales. No todos los derechos. ¿Te has percatado tú que en esos artículos tan breves, 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, te habrás percatado de que solamente norma los derechos fundamentales de la persona? No todos, ¿sí? Pongan o tomen en cuenta eso. Eh, Tú te habrás percatado, por ejemplo, que nos habla, obviamente, del derecho a la vida, sí, nos habla de aquello. Nos habla, pero de un derecho que tal vez tú no te has percatado, o aquellos que recién están postulando en este año, y no el año pasado, o este año, perdón, no han leído esa declaración, eh, te vas a dar cuenta de un detalle. En esa declaración se habla bastante de lo que es la dignidad del ser humano, la dignidad como tal. Lo que pasa es de que en la Segunda Guerra Mundial, durante la misma y terminada además, eh, una vez que los presos de guerra fueron liberados, pues hasta en películas tú habrás observado que ellos han sufrido, pese a que estaban vivos, graves traumas psicológicos, producto fundamentalmente de lo que era la tortura, la servicia, la esclavitud, pero fundamentalmente lo primero, la tortura. Pasa de que este tema, la tortura, ha servido mucho para develar secretos militares, especialmente. Comprenderás que era la única manera, ¿no es cierto? Tú, seguramente jovencito, en la gran mayoría de los casos, estás acostumbrado a que se hable solamente de temas nucleares y demás, ¿sí? Pero por historia, tú sabes perfectamente que el desarrollo de las guerras anteriormente fueron pues cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, soldado a soldado, etcétera, etcétera, y la toma de prisioneros era frecuente, ¿sí? Y la práctica de tortura también. Por eso entonces, esta parte, la de los derechos humanos, es bien, bien importante dentro de este texto. En la Constitución Política, en un acápite muy apartado, nos habla también de lo que es la suscripción de los derechos humanos. Y solamente como apunte te voy a indicar lo siguiente, e incluso reiterar lo siguiente, porque en la anterior clase no recuerdo cuándo pasamos con ustedes, el día martes creo, habíamos abordado un poquito de lo que es la declaración, perdón, los derechos humanos dentro de la Constitución. Y habíamos indicado que en materia de tratados, es decir, cuando Bolivia firma un tratado con otros países en el mundo, se compromete a que si un tratado protege especialmente un derecho humano en una persona, incluso ese tratado tiene prevalencia, tiene privilegio sobre la propia constitución política. ¿Me entiendes? A ver, ejemplo clarísimo. No sé si tú estás observando noticias y si no lo estás haciendo, te sugiero que empieces a hacerlo. Te habrás dado cuenta de que se habla mucho de lo que es la aplicación de la pena de muerte y otro tipo de cosas que ahorita no vienen al caso, pero quiero que me comprendas lo siguiente. La aplicación de otras penas, como la que acabo de mencionar, no es pues tan fácil de implementarlas, y son promesas electorales, etcétera, etcétera, que de forma irresponsable, y eso te lo van a enseñar en el primer año de derecho, de forma irresponsable, solamente son meras pretensiones. Y las meras pretensiones, es decir, las meras especulaciones, etcétera, no surten efectos de derecho. ¿Qué quiere decir esto?
que para aplicar, por ejemplo, la pena de muerte, se tiene que aperturar la constitución política, es decir, habrá que reformar mediante un referéndum constitucional, sea total o parcial, eso lo vamos a ver en la otra materia, pero sucede de que la aplicación de estas penas no es tan sencilla. Y aun cuando queramos implementar una supuesta pena de muerte, y aun cuando se abra la constitución política, se reforme la misma, no la podemos hacer porque nosotros ya estamos insertos dentro de esa Declaración Universal de Derechos Humanos de 1949. Y salir de la misma, salir de esa Declaración Universal, implicaría una sanción globalizada, es decir, los Estados miembros negarían la existencia, en este caso, de Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Ya no destinarían recursos al tráfico comercial, por ejemplo, entre nuestro país y los demás, se cerrarían en definitiva. La Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo, ya privaría de ciertos derechos a Bolivia. La Organización Internacional del Trabajo, lo propio, desconocería el tema de sindicalismo en Bolivia. La OEA, lo propio, etcétera. Y tú me dirás tal vez, pero sería mejor porque nosotros somos un Estado soberano, independiente, lo que tú gustes. Pero ocurre que sencillamente, en este caso, tú vas a estudiar eso en economía política en primer año. Ningún país en el mundo puede darse ese lujo de decir que puede solo sobrevivir. No se puede, ¿sí? Existen claros ejemplos y no voy a ingresar en eso porque muchos pueden creer que estoy hablando de política, ¿sí? Pero existen muchos países que en esa osadía, en esa creencia que han tenido de que podrían eh, llevar sus riendas adelante solas, no lo han podido hacer, ¿sí? Nada más, solo es entonces una introducción con este tema, ¿sí? Los derechos humanos. Y fíjense la última parte, lean el numeral 4, dice las nuevas concepciones del derecho. A ver, enseguida vamos a observar puntualmente eso. Sí, solo te estoy explicando nada más. Espero que me estés atendiendo y entendiendo. Eh, Entre paréntesis, nada más, te habrás dado cuenta que estoy hablando un poquito de normativa y estoy hablando un poquito de filosofía, ¿sí? Yo ya te he aclarado al principio que esta clase o este libro es esencialmente eso, son nociones de derecho y son o es también filosofía del derecho, ¿sí? Entonces, vamos con esta segunda parte, las nuevas concepciones del derecho. A ver, hasta hace unos 40 o 50 años atrás, mm, quien haya leído un poquito, siempre hay alumnos que tienen esa curiosidad de poder leer otros libros. Estoy seguro también que aquí hay otros tantos de que, bueno, han tratado de aprobar el año pasado el examen. Habrás escuchado hablar de esa famosa materia que siempre le pedían al estudiante leer, Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio. Seguramente te suena familiar, ¿sí? Pasa de que en ese texto, en la última, bueno, tres cuartas partes del libro, cuando hablaba de la decadencia del derecho, solamente se tomaba en cuenta un concepto del derecho. Escúchame, sí, lo que voy a tratar de explicarte a continuación. Te va a servir para el examen esta parte. A ver, en la primera fase, es decir, en la época del 50, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho ha sufrido una decadencia, pero terrible, en cuanto a sus bases doctrinarias, filosóficas. Es decir, para que me entiendas, en sencillas palabras, el derecho no sirvió para nada, ¿sí? Porque decían los estados en guerra, si el derecho realmente tuviera entonces un fundamento, una esencia, un porqué, una justificación, las guerras no se habrían producido. Tú vas a hablar del derecho internacional, ¿sí? En primer año. En ese libro que te he recomendado leer de Moscoso, te vas a encontrar también con lo que es el derecho internacional. Entonces, dentro del derecho internacional, así, solo entre paréntesis para que se entienda este punto, ese autor, Moscoso, te explicaba así rapidito, te lo digo, de que su existencia era bien discutida, ¿sí? Muchos decían de que el derecho internacional realmente no existe, no tiene razón de ser. Y si esa pequeña explicación así de 5 segundos que te acabo de mencionar, porque no quiero mezclar las cosas, anexamos a este punto, te darás cuenta de que la primera concepción que se tenía del derecho, que decía lo siguiente, toma nota por favor, la primera concepción de lo que era el derecho decía lo siguiente.
Es un conjunto de normas que regula las relaciones sociales. Es un conjunto de normas sociales que regula las relaciones sociales. Esa era la primera concepción. ¿Sí? Vuelve a escuchar lo que acabas de, o vuelve a leer lo que acabas de anotar. Es un conjunto, ¿no es cierto?, de normas que regulan las relaciones sociales. Pero posteriormente surgen nuevas concepciones de lo que es el derecho. En la época especialmente de 1970, juristas como Carneluti, por ejemplo, que llevan adelante la batuta de lo que es la reestructuración del derecho, dicen, esa concepción es demasiado básica. Tenemos que reestructurar el derecho, el concepto del derecho. Ahora, póngame atención a lo siguiente. Esa primera parte de lo que acabas de notar es un conjunto de normas. Esa es la primera parte. Es insuficiente. Al principio de esta clase te dije que existen 4 diferentes normas. Las normas jurídicas, escriban si no lo han hecho, las normas del trato social, las normas religiosas y las normas morales. Sucede de que, como te explicaba, el derecho tiene esa particularidad, es decir, es un conjunto de normas jurídicas, reitero, jurídicas, es decir, son sancionables, son coercionables. ¿Te acuerdas la explicación que te he brindado, verdad? Pero, en cambio, en las otras formas o en las otras normas, quiero decir, normas de trato social, morales, lo que tú gustes, lo que ya te hice anotar, no se puede sancionar. No se, a ver, muéstrame a alguien, muéstrame en este momento. Abra el Código Penal o cualquier otra norma y dígame si, por ejemplo, saludar se podría sancionar. ¿Existe alguna forma de coerción? No. Entonces, el saludo o cualquier otra norma social no tiene coerción. Obviamente tiene el reproche de la sociedad, ¿no es cierto? Dicen, no, ¿cómo no va a saludar? ¿Qué le pasa a este señor, señora, señorita, etcétera? Pero no existe coerción como tal. Entonces, vuelvo acá a mi numeral 4. Dice las nuevas concepciones del derecho. Esa concepción ha resultado insuficiente, ¿sí? Y surge una nueva y complementan esa parte y dice, ya no es solo un conjunto de normas, ahora es un conjunto de normas jurídicas. Sigan anotando ahora. Esta es una definición la más aceptada y dice, es un conjunto de normas jurídicas sancionables con una pena, sancionables con una pena. Ahora sí, vamos con la segunda parte. Con el fin, ya no solamente ahora de que o la sociedad subsista, ¿sí? Ya no solamente con ese fin. Ahora tenemos varios fines, pero esencialmente lo que busca hoy en día es la paz social. Entonces, resumo, es un conjunto de normas jurídicas sancionables con una pena, coma, con el fin de buscar la paz social entre sus miembros. Somos nosotros una sociedad, lo somos, ¿sí? Luego vamos a ver qué tipos de sociedades que existen, qué es una sociedad como tal, etcétera, etcétera. Pero acá lo que nos interesa saber es de que nosotros, como un conjunto, un conglomerado de ciudadanos, de personas y de seres humanos, voy a tener que explicar eso, ¿sí? No sé si la mayoría de ustedes estuvieron conectados al día martes, espero que sí, para que no haya esa necesidad de tener que volver a explicar aquello, pero son 3 cosas diferentes, seres humanos, personas y ciudadanos. Es decir, todos nosotros nos constituimos en una sociedad y con el fin de poder buscar la paz social entre nosotros, es de que el derecho hoy en día existe, ¿de acuerdo? Entonces, 2 cosas importantes acá. La primera concepción del derecho solamente hablaba de lo que son un conjunto de normas y nada más. Pero la segunda, hoy en día, y la más aceptada, dice, es un conjunto de normas jurídicas sancionables con el fin, como te decía, de buscar la paz social entre sus miembros. Pero acá estamos hablando de un plural en el numeral 4. Dice las nuevas concepciones. No estamos todavía ingresando en la materia como tal, pero escúchame, hay muchas otras concepciones hoy en día.
¿Te acuerdas cuando te hablaba hace unos minutos de Hans Kelsen, por ejemplo? Él tiene una perspectiva, el normativismo jurídico. A ver, tomar en cuenta otra, la de Karl Marx. ¿Qué dice Karl Marx? Él configura el derecho como un conjunto de normas jurídicas, sí, pero dice, según él, de que el derecho es impuesto por la clase social dominante. Es decir, y con este tema coincide, por ejemplo, Max Weber. Weber y Marx dicen, sí, y para que se entienda, ¿sí? En sencillas palabras, la clase dominante es aquella que tiene el capital entre sus manos, y quien tiene el capital impondrá su derecho. No voy a ingresar en mayores comentarios, pero ustedes, así sean jovencitos, estoy seguro de que se dan cuenta de que esto que acabo de mencionar con Karl Marx y Max Weber es cierto. Es decir, quien esté o quienes estén en el gobierno imponen su derecho. ¿Te has dado cuenta de eso? Es otra concepción, ¿no es cierto?, la que acabo de mencionar. Y puedo seguir, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, tomar en cuenta la posición de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Ellos reconocen el derecho como un producto humano, es decir, somos los hombres, dice, quienes hemos desarrollado el derecho, pero, y este pero con mayúsculas y subrayado, dice, sí, es el hombre quien ha estructurado el derecho, pero un momento, lo hizo sobre la base del derecho natural, es decir, sobre el derecho impuesto por Dios, por la ley de las 12 tablas y la ley, perdón, los 10 mandamientos. Es decir, esos derechos básicos, el no matarás, el respetarás a tu madre y a tu padre, el no robarás, etcétera, 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 han hecho de que dice, hoy en día, gracias a ese derecho natural, el ser humano solo ha desarrollado el derecho. Ahí está, es una tercera concepción. Y como te decía, en este libro, yo ya leí un poquito de esto, eh, vamos a fijar solamente tres concepciones básicas, pero en la facultad, olvídate, en la facultad vas a tener que leer todas las concepciones del derecho, y son muchas, te adelanto, ¿sí? Bueno, no nos vamos a adelantar todavía eso, pero bueno, a ver, vamos, partiremos por favor entonces solamente con ese primer acápite. La presentación no nos interesa, sí, a efectos del examen. Tomarás en cuenta que la presentación solamente es un conjunto de opiniones de los autores. Ahora, te vas a dar cuenta de algo. A medida que vamos a ir avanzando con la lectura, eh, los autores están acostumbrados a hablarte en primera persona, así es como si ellos te estuvieran hablándote. Y lo lamentable, y es una opinión bien personal, lo lamentable de esto es de que es una posición bien sesgada. ¿Qué quiero decir? Es decir, los autores es como que te imponen su posición, ¿sí? Y creo que esa no debería ser la idea. No debería ser la idea. Deberían haber solicitado la lectura de otros textos más reconocidos, más generalizados, pero bueno, ya que estamos estudiando para el examen, pues no tenemos de otra, ¿sí? Así que vamos con los estudios de derecho. Aquí vamos a hablar un poquito de Marco Tulio Cicerón. A ver, leeremos, dice. Estos estudios existen desde hace mucho tiempo. Marco Tulio Cicerón, para que te hagas una idea solamente. Cicerón es uno de los juristas reconocidos. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre jurista, un político y un abogado? Pon atención porque te va a servir lo que te voy a explicar para más adelante, ¿sí? Ahora, otro pequeño apunte entre paréntesis. Eh, yo les voy a pedir encarecidamente de que cuando se explique algo y llegado el momento, yo simplemente les voy a decir, ¿se acuerdan de esa clase? Y solamente voy a hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? Solo un pequeño recordatorio de lo que yo estoy explicando, ¿de acuerdo? Porque comprenderás, estas clases son pues resumidas, ¿sí? Entonces, te decía, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Un jurista, tienes que entenderme esto, ¿sí? Un jurista es aquel estudioso de lo que es el derecho. Marco Tulio Cicerón es un estudioso del derecho. Pero ocurre que en la época en la que este jurista vivía, todavía no existía la profesión de abogado, ¿no es cierto? No existía esa titulación de abogado como tal. Entonces, diferencien por favor lo que es un estudioso del derecho, Marco Tulio Cicerón, de lo que es un abogado.
Un abogado hoy en día puede estar perfectamente titulado y demás en la universidad que tú prefieras. Pero me vas a decir, y estoy seguro que vos tienes algún conocido por ahí, me vas a decir que es un estudioso del derecho. No, ¿verdad? Hay abogados y abogados, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, no se confunda con lo político. La política es el arte de gobernar, ¿sí? Es decir, es un conjunto de conocimientos que hacen posible un correcto asesoramiento a la cabeza, ya sea del Estado o de la ciudad, ¿sí? Eso vamos a ver después. Yo estoy seguro que tú tienes una idea de lo que es el Estado y de lo que es la sociedad, ¿sí? La polis griega, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar de eso después. Ahora, partan por eso entonces. Son tres cosas diferentes de sí. Jurista, abogado y político. ¿Quién es entonces Marco Tulio Cicerón? Es una especie de simbiosis. ¿Es un jurista? Sí, pero al mismo tiempo es un destacado político. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea nada más. Se refiere a cómo, dice, lo estudió unos 50 años antes del nacimiento de Cristo. Por supuesto, desde esa época hasta nuestra, dice, los estudios han cambiado mucho. Cada época definió qué se estudiaba, perdón, como derecho, cómo se hacía y luego qué hacían quienes habían estudiado derecho. Partiremos por esa primera parte, ¿sí? Dice, en aquella época, eh, como ya te anunciaba, existía una idea de lo que es el derecho. Sí, está bien, estamos de acuerdo con eso, pero a medida que pasan los años, esta idea se va desarrollando, ¿sí? Y surge acá dos cuestionantes entonces. Dice, ¿qué es lo que estudia el derecho como tal? Pero también el cómo se hacía el derecho. En aquella época, comprenderás tú, de que el derecho era diferente a la que tú conoces ahora. El derecho no era otra cosa que la imposición de la clase dominante, el rey, el príncipe o quienes estuvieran a cargo del Estado. Era un conjunto de designios, simplemente. Pero hoy en día el derecho se concibe de otra manera, ¿no es cierto? Es decir, es mucho más racional, más sistemática. Hoy en día, por ejemplo, para la aprobación de una norma, eh, sin ir más lejos y a modo de comentario, y hasta lo tomaremos como una especie de gracia, has debido escuchar de el Día del Hombre, ¿no es cierto?, el 25 de noviembre. Es decir, esa decisión, a comparación de la época en la que vivía Cicerón, es una decisión de una persona, el rey o el príncipe, o es una decisión más legislativa hoy en día. Es un trabajo legislativo, ¿no es cierto? El procedimiento legislativo. Eso lo vamos a avanzar en la otra materia. Es decir, hay un conjunto de pasos estructurados hoy en día que se deben seguir. ¿De acuerdo? Ahora, luego de esas dos posiciones, entonces, concéntrate en la tercera. Dice, ¿qué hacían quienes habían estudiado derecho? ¿A qué se ocupaban? ¿Qué es lo que, o para qué ejercían esa sabiduría del derecho? Leeremos. En nuestra época, dice, ocurre que hay varias maneras de estudiarlo, aún dentro de cada país, pues generalmente cada escuela del derecho define su currículo con algunas limitaciones impuestas por los gobiernos o las organizaciones profesionales. Bien, respétenme esa coma y explicaremos. La forma en que se estudia el derecho, por ejemplo, acá en Bolivia, es muy particular. Tienes que aprobarme 36 materias. Si tú, por ejemplo, te vas hasta Perú, deben aprobar ellos 28 materias. En Colombia son 45 materias, pero hay diferencias. Escúchame. Acá en Bolivia, por ejemplo, somos tan irresponsables que prometemos el egreso en 4 años y la titulación de varias formas. Si nos vamos hasta Perú, por ejemplo, te decía que son 28 materias. Pasa de que ellos necesariamente, culminados sus estudios, deben proseguir los mismos con una especialización. Perdón, deben seguir los mismos con una especialización, te decía. A ver, ejemplo. mm, un abogado criminalista allá, no se le llama penalista, criminal, penalista se le llama allá. Sucede de que tiene que estudiar un año entero para el tema de la especialización como tal. Entonces, él se profesionaliza, es decir, obtiene el título profesional
No solamente como egresado en Derecho se titula en dicha profesión, sino también con un grado de especialización. En cambio, en nuestro país, te reitero, tú apruebas esas 36 materias en los 4 años y luego tú tendrás ya que encontrar la forma de especializarte a través de una maestría, a través de un doctorado, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo curioso de nuestro sistema? Cuando tú estés ya en tercer año, te van a preguntar, joven o señorita, a ver, ¿usted en qué área se va a especializar? ¿Y sabes qué es lo curioso? Te decía que solamente llevas unas cuantas materias. En el ámbito penal, por ejemplo, tú quieras especializarte y tendrás que leer textos como criminalística, eh, a ver qué otras materias más hay, medicina legal, psiquiatría forense, criminología, etcétera. ¿Quieres ser civilista? Ah, ya, no tienes que leer otros libros. Especializarte en Derecho Civil 4, eh, qué sé yo, derecho minero, agrario, etcétera, etcétera. Pero son solamente materias, ¿me entiendes? Solamente son materias, no es una especialidad como tal. Y en cambio, en Colombia, ahora resulta, como te decía, que son 45 materias, pero ocurre que ellos sí o sí deben cumplir los 5 años de estudio y además salen con un grado de especialización. De pronto, en esta breve explicación, eh, te darás cuenta por qué nosotros los abogados no tenemos buena reputación en otros países. Y cuando un profesionista abogado boliviano desea trabajar en su profesión en otro país, debe necesariamente actualizarse en sus materias de estudio durante 1 año y medio aproximadamente. Y ni siquiera eso, porque no puedes ejercer directamente la profesión del derecho, sino a través, por ejemplo, primero como asistente legal en un bufete de abogados, etcétera, etcétera, y luego recién poder firmar en aquel país. Eso es lo lamentable, ¿de acuerdo? Por eso acá entonces, me subrayas esta parte para el examen nada más. Subráyame esta parte, estoy seguro que tienes tú el texto. Depende este tema de dos aspectos. Uno, los gobiernos y dos, las organizaciones profesionales. Es así. En nuestro caso, por ejemplo, la decisión esta de las 36 materias tan arcaica y demás depende de lo segundo, es decir, de las organizaciones profesionales. El colegio de abogados, el mismo sistema universitario, etcétera, no van a modificar, no pueden modificar este tema. No vamos a hablar de eso, ¿sí? Porque es bien político, hay intereses de por medio, más no son de nuestra incumbencia. Pero si nos vamos al primer tema, es decir, los gobiernos, claro ejemplo de ello, por ejemplo, es el tema del Perú. En el Perú se estilaba a estudiar como nosotros estamos haciendo acá, pero ocurre que de este cierto gobierno de Fujimori, que seguramente tú no has escuchado hablar, o algunos tal vez sí, no lo sé, pero ocurre que este señor o implementa una serie de disposiciones en su sistema educativo y resulta de que hoy en día lo que ya te expliqué se ha implementado hace varios años y realmente les ha causado muy buena eficacia. Si tú me buscas contenido, por ejemplo, en redes sociales, te vas a percatar de que los abogados peruanos son bastante reputados, perdón, reputados, es decir, tienen bastante reputación, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de nosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya, ese es otro tema. A efectos del examen, entonces, una posible pregunta de examen, según el libro de tal, tú sabes que así empieza la pregunta, ¿no es cierto? Siempre, siempre empieza así la pregunta. A ver, la definición de la currícula para estudiar la carrera de Derecho dependerá de dos puntos. Inciso A, B, C, D. Hay cuatro opciones. Te van a tratar de confundir. Siempre les repito eso a los estudiantes. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Uno, gobiernos y organizaciones profesionistas. Nada más. Vamos al siguiente. Dice, quienes se gradúan en el derecho pueden realizar actividades muy diversas que dependen parcialmente de lo que ofrece la escuela. Perdón, el desempeño, dice, ¿no? O el empeño, perdón, de cada estudiante en aprender de la estructura social y el ambiente cultural que nos rodea y que configura nuestras vidas. Las lecturas de este capítulo están dirigidas a plantear estos temas y generar reflexión sobre ellos. Mira, un pequeño apunte, ¿sí? Acostumbrarte a lo que acabo de leer. Este libro es así. Es como una especie de diálogo que hacen los autores con los estudiantes. Es, como te digo en resumido, en un término, es bastante hasta angustiante, ¿sí? Porque
no es como tal vez tú estás esperando que se desarrolle este libro, que ustedes, yo estoy seguro que están acostumbrados a subrayar lo que les parece importante solo para el examen. No, olvídate, este libro es un poquito de análisis, ¿sí? Vas a tener que acostumbrarte a eso. Vamos con esa primera parte. Dice, quienes se gradúan en esto pueden desarrollar actividades muy diversas. Pero, escúchame, esto depende, dice, de lo que pueda ofrecer la escuela. A ver, en este caso, la escuela es la UMSA, ¿sí? Partan por ustedes quieren entrar a la UMSA. Ya les he explicado el sistema de educación, 36 materias y demás. No sé si en esta oportunidad, en este examen, están pidiendo leer este libro de el estatuto, perdón, ¿cómo se llama? Olvidé el libro. El conjunto de estatutos que rigen, pero el sistema universitario, régimen universitario, me se me fue de la cabeza. Pero son un conjunto de estatutos, como decía, y en el primer estatuto, en el de la UMSA, dice claramente lo siguiente. Existe un acuerdo institucional entre lo que es la UMSA y lo que es el Estado. Como ejercicio nada más, cuando tú ya estés cursando en el primer año, para este tema en específico, porque dice aquí, depende parcialmente de lo que ofrezca la escuela, dice, ¿verdad? Por favor, ve hasta el tercer piso de la facultad, ingreses, mano izquierda, subes las gradas, tercer piso, dirección de carrera, observa la ventanilla. Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer yo observaba una convocatoria, ¿sí? Está en un papelito amarillo ahí, dice, se convoca, dice, a los estudiantes de tercer año de Derecho y o egresados a realizar pasantías y existen ahí tres instituciones, la Aduana Nacional de Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y el órgano legislativo, dice. Es decir, depende, ¿te has dado cuenta de lo que acabo de leer? Dice, depende de la escuela. Es decir, el conjunto de actividades que tú puedes realizar depende de aquello. Te hago una pregunta y con todo el respeto del resto del sistema educativo. Te hago una pregunta. Esa posibilidad que acabo de mencionar, ¿tú la tienes en otras universidades? La tendrás, por ejemplo, si estás tú estudiando en la UPEA, con el mayor respeto, ¿sí? Pero sin ánimo de entrar en mayores comentarios, yo te invito a que observes las noticias o busques, ¿sí? Noticias relacionadas a esta y otras universidades, la forma en que se desarrolla su aprendizaje, el cómo se titulan, etcétera, etcétera. Reitero, no voy a entrar en mayores comentarios, pero estoy seguro que me dejo entender, ¿sí? Y no existe mayor relación con lo que es el Estado, te aclaro, mucho menos con el tema de las universidades privadas, solamente con la católica, que está reconocida dentro del sistema universitario, pero con las otras no. De pronto ahí también encuentras otro fundamento, ¿no? Como para poder insistir en estudiar en la carrera de Derecho en la UMSA. A ver, vamos con el numeral 2. Dice, ¿qué se enseña y qué se aprende cuando se estudia? Un pequeño apunte acá, vuelvan acá. En el primer párrafo, cuando estamos hablando de Cicerón, ya les hice anotar esos dos aspectos. En el segundo párrafo, lo propio. Así que atención, acostúmbrate, por favor, a no distraerte, ¿de acuerdo? Solo voy a hacer anotar y en realidad no debería hacerlo. Debería yo simplemente explicar, pero esa es mi metodología, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá estamos tratando de aprobar el examen, así de sencillo. Numeral 2. ¿Qué se enseña y qué se aprende cuando se estudia Derecho? A ver, dos cosas. Una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Enseñar es impartir conocimientos, pero aprender la retención de los mismos. A ver, pero nos vamos a dar cuenta que la retención no es que sea sencillo o no, pero depende de muchos factores. Si yo, por ejemplo, trato de enseñarte algo, si yo tratara de enseñarte un contenido del derecho y tú no estás de acuerdo con esa posición, bueno, el tema va a variar, no voy a conseguir el objetivo. De pronto yo tengo una posición hasta política y eso no te va a gustar en la Facultad de Derecho, te anuncio, porque bastantes docentes hoy en día que están recibiendo quejas. ¿Por qué? Porque les están tratando de adoctrinar a los estudiantes, pero régimen universitario les da esa posibilidad porque la cátedra es libre. Y la cátedra es libre porque el docente es titular de la materia y él puede impartir sus conocimientos de la manera que él vea conveniente. Así nomás es, ¿sí?
Así que ya depende de muchos factores este tema, de lo que se enseña y de lo que se aprende. Ojo con eso. Entonces, decía, probablemente usted está iniciando los estudios de derecho o está considerando iniciarlos. Esto implica que, si decide, en unos cuantos años estará listo para comenzar como profesional del derecho. La universidad o escuela de derecho le proveerá un título que pueda variar, dice, en su nombre de un país a otro. Por ejemplo, ellos son mexicanos, ¿no es cierto? Los autores. Dice, en México es de licenciado en Derecho, al igual que nosotros. En Brasil dice de bacharel es en Direito, es decir, bachiller en Derecho. ¿Qué significa esto? Bachiller simplemente es aquel que es suficiente, ¿sí? Es suficiente para poder, eso significa bachiller, ¿de acuerdo? Eres suficiente, tienes los conocimientos suficientes. En Venezuela y otros países directamente el de abogado. Cuando tú recibas el título de abogacía, te aconsejo que subrayes esta parte, ¿sí? Subraya esa parte. En México, licenciado, pero sobre todo el tema de Brasil. Yo sé por qué te lo digo. Vamos a medida que tomemos confianza, voy a decirte algunos aspectos de este punto. Para aquellos que aprueben el examen, nos vamos a encontrar, que yo soy docente de seguridad social, ¿sí? Entonces, en tercer año nos vamos a encontrar, nos vamos a ver en pasillo seguramente por ahí. Entonces te decía, anotame esto, yo sé por qué te lo digo, reitero, al finalizar las clases les voy a dar algunos tips por ahí, eh, más o menos en qué sentido se van a enunciar las preguntas, etcétera, etcétera. No, no me quiero adelantar, ¿de acuerdo? Así que vamos por partes. Entonces, en nuestro caso, decía, somos licenciados en Derecho. Así es como se te otorga el título profesional. ¿De acuerdo? Licenciatura en Derecho. No dice todavía abogado, por si acaso. ¿De acuerdo? Sucede que la abogacía comprende lo siguiente. La abogacía no es otra cosa que el ejercicio de la profesión. ¿Quién tienes tú por abogado? ¿Quién es el abogado? Aquel que aboga, ¿no es cierto? Aquel que aboga. ¿Quién es el que aboga? Aquel que defiende o patrocina. Son dos cosas diferentes. Si tú defiendes, pues lo harás para el imputado, aquel que ha cometido un delito, por ejemplo. Pero si tú patrocinas, estás en este caso asesorando a la víctima. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Pero ese es el abogado. Ocurre que no todos quieren abogar. Otros estudian derecho simplemente con el ámbito de, o con el fin, perdón, de trabajar en un ministerio, en una alcaldía o ser docente universitario, qué sé yo. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Entonces, ya, vamos a la segunda parte. Respeten ese punto seguido. En varios países la costumbre, dice, es denominarlos doctores, porque en el pasado la universidad daba ese título a quienes concluían la carrera de derecho. No se dejen impresionar por ciertas cosas, eso no va a ingresar. Simplemente a modo de comentario y esta explicación no sirve porque dicen algunos países, no nos dice cuáles, etcétera. No es del todo cierto. No es del todo cierto. Ocurre que el tema de doctor es un ámbito un poquito más costumbrista. Tiene esto su explicación. Ocurre que los antiguamente mal llamados abogados, es decir, licenciados en Derecho, tenían conocimientos generales, ¿sí? Es decir, del derecho, de la política, etcétera. Y la población acudía a ellos con el fin de resolver sus problemas. Y como este término doctor era una especie de reconocimiento, ¿no es cierto?, a aquellas personas que saben o que tienen conocimiento, es de que a los juristas, con el paso del tiempo, se les ha llamado doctores, ¿no es cierto?, y hasta el día de hoy. Nosotros, en muchos casos, me incluyo, porque yo voy a recién llegar a ese punto, en este momento estamos con maestría solamente, pero resulta de que un doctor en Derecho necesita de una especialización de 2 años y medio en nuestro país. ¿Sí? En el caso de la maestría es de 1 año y medio. Entonces, pero ocurre que los vecinos y población en general, cuando te conocen y saben que eres abogado, no te dicen abogado, te dicen doctor, ¿sí? Esa es la explicación doctrinaria. A ver, vamos a la segunda parte. En la actualidad, en casi todos los países, el título formal, dice, de doctor está reservado a quienes hacen estudios específicos, bueno, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que usualmente es un posgrado. Acá, subrayen eso de posgrado. El doctorado es un posgrado, sí. Hay 3 posgrados en nuestro país, ahí mismo en tu libro.
En tu cuaderno no sé qué estarás tú tomando para poder estudiar. Espero que no estés leyendo la pantalla. Se supone que debo hacerlo yo porque tú tienes el libro entre tus manos como estudiante responsable que eres. Así que anota esto. Régimen universitario reconoce solamente 3 posgrados: la maestría, el doctorado y el postdoctorado. No me van a confundir en el examen con el tema del diplomado. El diplomado no es un posgrado, solamente es un curso de especialización. No está reconocido como posgrado, ¿sí? Cuidado con eso. Simplemente como un ejercicio, cuando tú vayas a la Facultad de Derecho, en la misma acera de la puerta principal, en la parte de abajo, sucede de que están las oficinas de posgrado y tienen ahí letreros enormes. Y deja mucho que desear, porque se supone que es de la carrera de Derecho, y dice cursos de posgrado, dice. Y ahí están ofreciendo diplomados, maestrías y doctorados. Pero el diplomado, te reitero, no es un curso de posgrado. Puedes revisar esto en eh, el primer estatuto, el estatuto de la Universidad Boliviana, régimen universitario, te vas a comprar y está en ese libro. ¿Cuáles son los posgrados? Los que te acabo de mencionar. Nada más, ¿sí? Ahora, sigamos leyendo. Dice que requiere de varios años adicionales y es importante, fundamentalmente, para quienes quieren desarrollar una carrera académica. Son más frecuentes, dice, los estudios de especialización o maestría que son importantes en una carrera profesional. Lo que ya expliqué, ¿de acuerdo? Acá, si ustedes se están percatando, estoy pidiendo que o subrayen o anoten, ¿de acuerdo? Traten de no perder el tiempo y no distraerse. Dice, algo que debe ser tomado en cuenta por quien se plantee estudiar derecho es que se hace en escuelas o instituciones muy diferentes entre sí. En algunas se encontrará profesores que explican conceptos y reglas usualmente contenidas en leyes u otros textos. Vamos por partes, ¿sí? Dice, los profesores que explican los conceptos y reglas usualmente siempre se rigen por leyes o por textos. Subrayenme eso. No te olvides que estamos hablando de la enseñanza del derecho y cómo se aprende el derecho. No te olvides de nuestro subtítulo. A ver, vamos con esta parte. Los profesores entonces tienen 2 guías acá para poder enseñar. Subrayen, reitero, leyes y por otra parte textos. Y acá estoy más que seguro, me voy a dejar entender con el siguiente ejemplo. En el primer año, sin ir más lejos, tú tienes una materia ahí de creo que se llama, si más no recuerdo, teoría política, y no recuerdo bien. Antes se llamaba Introducción al Derecho, con el doctor Julio María vas a llevar eso. Resulta que el doctor debe apoyarse en textos y no en leyes. Te explico por qué. Esa materia te explica las nociones básicas de lo que es el derecho, qué es el derecho, de dónde proviene su etimología, las bases del derecho, los fines del derecho, la axiomática del derecho, cuáles eran los fines del mismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, tú vas a leer a profundidad de lo que es el derecho. Pero te pregunto, ¿esta explicación se hará sobre la base de leyes o se la base de textos? Obviamente textos. Y tú vas a leer este tema de el derecho como tal dentro de lo que te acabo de mencionar, es decir, dentro de ese libro, Nociones Básicas de Derecho, de Jaime Moscoso. Vas a agarrar ese libro, vas a tener que leer ese libro. Te guste o no, existen libros que a medida que vayamos desarrollando perdón, las clases, te los voy a recomendar y vas a tener que leer igual, ¿sí? Te guste o no, por eso te decía, igual los vas a tener que leer en el primer año. Este doctor, es decir, Julio María, siempre toma en cuenta este texto, el de Introducción al Derecho de Jaime Moscoso. En él te explica claramente entonces de que el 40% de las materias de la carrera de Derecho, dice, deben ser estudiadas con base a los textos y no a leyes. Vamos a la segunda parte. ¿Qué materias deberán ser estudiadas, pero mediante leyes y no por textos? Ejemplo, en primer año tú vas a tomar la materia de penal 1.
Creo que está el doctor Gustavo Camacho, ¿sí? Reconocidísimo el doctor y demás en el tema penal, etcétera. Pero el doctor no toma en cuenta lo que son textos, sino más bien las leyes. Te explicará un poco de lo que es el derecho penal, qué es el tipo penal, qué son los delitos, qué tipos de sanciones existen, qué es un recinto a diferencia de un centro penitenciario, etcétera, etcétera. Sí, es bien bonito, es interesante esa primera parte. Pero el resto, y te va a pedir el doctor, se van a comprar el código penal, te va a decir, y vas a tener que abrir el código penal. Y van a estudiar con base a la primera parte que te ha explicado el doctor, van a desarrollar ustedes. A ver, vayan con este delito, homicidio, por darte un ejemplo, aquella persona que matase a otra, así sencillo. Identifiquen al autor, quién es la víctima, cuántos años de presidio, qué varianza existe, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estás tomando en cuenta ahí? Una ley. Creo que he sido bastante elocuente, ¿no es cierto? Entonces, espero que me hayan subrayado esa parte. Vamos, los estudiantes dice, deben tomar nota de lo que el profesor dice y repetirlo luego en el examen o seguir, dice, y memorizar en lo posible lo contenido en el texto que el docente recomienda. A ver, jóvenes y señoritas, esta parte no hay material de examen. Yo nunca recomiendo memorizar. Obviamente, para efectos del examen vas a tener que hacerlo en algunos acápitos, pero esencialmente el derecho es racionalizar. Eso te lo van a enseñar en la facultad. ¿Qué significa racionalizar? Tienes que utilizar sobre todo la lógica jurídica. ¿Qué significa eso? Tienes que dejar de tomar en cuenta algunos aspectos que no son importantes para el derecho y abocarte simplemente en lo que es el derecho como tal. A ver, ejemplo, en esta nueva currícula de la facultad, ¿qué es currícula? Es el conjunto de materias que vas a tener que aprobar. Sucede que se han dejado de lado varias materias que no venían al caso, es decir, no tenían relación con el derecho como tal. Se han dejado ya muchas. Ejemplo, nada más te voy a brindar. A ver, metodología jurídica sí es importante, pero antes se estudiaba metodología de investigación. Y te pregunto, ¿para qué nos serviría la metodología de investigación? Tú me dirás, para elaborar un trabajo, para realizar una investigación de tipo científico-jurídico, para presentar un proyecto de tesis, un proyecto de grado. Tienes toda la razón. Pero para eso existe la materia especializada llamada metodología de investigación jurídica. Me dejo entender, ¿no? Es decir, hay materias que no tienen relación con el derecho como tal. Por eso entonces dice, debe tomar nota de lo que el profesor dice y repetirlo luego en el examen, o seguir y memorizar, y en lo posible, lo contenido en el texto que el docente recomienda. Algunas escuelas y profesores exigen que los estudiantes repitan con precisión, otras requieren mucho menos esfuerzo. Cuando se aprende algo en este tipo de instituciones se trata de conceptos, principios y las principales reglas contenidas en las leyes explicadas. Te sugiero, subrayame eso. A ver, posible pregunta de exámenes acá, ¿sí? Mm, Perdón, como estamos creo en una clase demostrativa, entendido, no voy a todavía brindar preguntas o posibles preguntas de examen, ¿sí? Hasta ahí conmigo, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que nos quedemos ya con los alumnos definitivos, obviamente se les proporcionará algún dato adicional, pero hasta ahí. Entonces, decía yo, este tema es importante, ¿sí? Es importante. Dice, conceptos, principios y reglas. Tres aspectos fundamentalísimos al momento de estudiar un texto o una ley. A ver, eh, cuando tú estudies una materia, a ver, vamos con primer año, derecho constitucional. En derecho constitucional, los doctores son tres. Espero que puedas tú tomar la materia con el doctor Boris Arias, que está en el paralelo A. Resulta de que se te pide a vos leer el libro de Derecho Constitucional de Pablo Dermisaque. La primera parte, ese libro es hermoso, espero alguien, ¿sí? Siempre hay alguien, algún iluminado, siempre hay alguien que toma en cuenta las palabras que uno pueda recomendar. Cómprese ese libro, Dermisaki, Pablo Dermisaki Peredo, Derecho Constitucional. ¿Sabes? Te vas a dar cuenta de algo desde el principio. Él no hace una repetición de lo que es la Constitución política, es decir, no solo lo transcribe, sino que al mismo tiempo te brinda una explicación, pero profesional en todo el sentido de la palabra, perdón. Es decir, te doy simplemente un ejemplo. Eh, a ver,
¿Qué ejemplo te puedo brindar? Espera un ratito. Algo bien básico para no confundirlos. Hablemos sobre la propiedad, ¿sí? Sobre la propiedad. La propiedad, esa casita o ese terreno, etcétera, que tus papás puedan tener o no, etcétera, no interesa. El tema es el concepto como tal. Y resulta que Dermis aquí abre la Constitución y dice, la propiedad está reconocido plenamente por el Estado siempre y cuando se cumplan dos requisitos. El tema de la función social, por una parte, es decir, que albergue a alguna familia, eso significa, o que cumpla con un motivo económico. Es decir, Juan Pérez, por ejemplo, puede tener 10 propiedades si puede, ¿sí? Pero no en las 10 va a tener familia, ¿no es cierto? Por obvias razones. Solamente en una, perdón, tendrá pues su domicilio, ¿no es cierto? Y vivirá su familia. Pero las otras 9 deben cumplir una función social, es decir, un tema económico. Es decir, serán alquiladas, cumplirán alguna función económica, qué sé yo, pero deben cumplir una función. A eso me refiero. ¿Me dejo entender? Y por otra, no debe afectar los intereses de la colectividad. Es decir, si esa propiedad albergara, por ejemplo, a personas que acostumbran ingerir bebidas alcohólicas u otros fines, ¿sí? No voy a entrar en detalles, ocurre que el Estado no tiene por qué respetar entonces esa propiedad y pasará a la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Arrebatarle la propiedad, ¿sí? No quiero mezclar las cosas, solo te estoy dando un ejemplo nada más. Pero esa explicación de la Constitución te la brinda Dermisaki y al mismo tiempo te brinda un concepto y te explica más o menos lo que acabo de hacer. Te he explicado un poquito, ¿te has dado cuenta? Obviamente Dermisaki de una forma maestra, ¿no? Es decir, él te explicará con mayor abundancia y te dirá por qué se expropia una propiedad por utilidad y necesidad, dice él, cuándo surge la necesidad, cuándo surge la utilidad, cómo debe negociar el Estado al momento de expropiar, por ejemplo, una propiedad, etcétera, etcétera. ¿Te has dado cuenta? Entonces, en una primera parte te habla de lo que es la norma, es decir, la Constitución, y en la segunda este primer aspecto, es decir, los conceptos como tal. ¿Sí? Bueno, espero estarme dejando entender. A ver, sigamos. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Dónde estamos? Ya, decía, reglas, la segunda parte. A ver, lo que pasa es de que conceptos y reglas son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es el concepto que pueda brindarte, por ejemplo, el texto, pero el contenido, perdón. El concepto es el contenido que pueda brindarte el texto, creo que lo dije mal. Y en la segunda, las reglas. A ver, te pregunto, una cosa es el texto, te digo, y otra cosa es la regla. ¿Qué significa la regla? La forma en que se puede implementar en nuestro país. Es diferente que si tú te vas a percatar en el transcurso de esta clase, seguramente vamos a leer más contenido de lo que afirman estos autores mexicanos y nos vamos a dar cuenta que bastante de este contenido no se puede aplicar en nuestro país, ¿sí? Ejemplo claro, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama, por ejemplo, a un jurista titulado en el Brasil? No se aplica en nuestro país, pero para efectos del examen tenemos que saberlo. Solo estoy brindándote un ejemplo. Una cosa es entonces lo que diga el concepto y otra muy diferente la regla, es decir, el que se pueda aplicar o no entonces en nuestro país. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, sigamos. Creo que esta parte, la primera, ya no. ¿Sí? Ya no. Vamos a esta otra. Dice, en otras escuelas, estoy en la parte final, el profesor propone la discusión de casos y problemas. Los estudiantes deben analizar y debatir. Si se siguen las reglas del juego, los estudiantes aprenden a analizar situaciones e ideas, a expresar su pensamiento con mayor o menor precisión y a entender los valores que están tras las distintas soluciones que se proponen a los problemas. A ver, lamentablemente, como te acabo de decir, una cosa es el concepto y otra cosa es la regla. En nuestro sistema, lamentablemente, no se aplica esto. Sí, yo que estoy ya en el sistema, te digo con total seguridad,
de que somos pocos los profesores que tratamos de implementar esto, pero es bastante difícil. Lamentablemente los alumnos, te lo digo también con mucho respeto, vienen con una formación virtual, es decir, en ese tiempo de pandemia y demás en que, bueno, lamentablemente se ha descuidado tanto este tema, ha formado bachilleres con alguna baja expectativa, ¿sí? Sin mayor comentario. Y eso se nota, estimados postulantes. Si yo, por ejemplo, preguntase en este momento temas básicos de sexto de secundaria, estoy seguro que no nos vamos a comprender. Si pregunto en este momento por quiénes son los precursores, por ejemplo, de la separación, coordinación y o independencia de los poderes, seguramente me responderán Montesquieu, pero ¿quiénes más? ¿En qué colaboraron, por ejemplo, Voltaire, Rousseau, Diderot, etcétera? ¿O solamente fue Montesquieu? No, no es cierto. Entonces, ahí me voy, ¿de acuerdo? Partamos por eso. Y lo digo con el mayor respeto y con el ánimo también de que impulses tu aprendizaje. Lo malo es de que este sistema, esto de lo que acabamos de leer con el tema este de la discusión, el análisis, tratar de tener una mayor o menor precisión, sí, pero con el ámbito participativo de los estudiantes, ¿eso no es cierto? No se aplica, ¿sí? Sin mayor abundancia, porque esto no va a ingresar, te has de dar cuenta que no existe la posibilidad de hacer una pregunta acá. Sigamos. Dice, el resultado es un conocimiento menos organizado que en el primer estilo de instituciones, pero que desarrolla la capacidad de entender problemas, de buscar y discutir soluciones y de argumentar en favor de la solución, dice, u otra. Escúchame, esta parte es importante, no para el examen, pero quiero que me comprendas esto. Vuelve a leer. El resultado es un conocimiento menos organizado que en el primer estilo de instituciones, pero que desarrolla la capacidad de entender problemas, de buscar y discutir soluciones y de argumentar en favor de una u otra solución. Escúchame, aquí está la esencia de la abogacía. No estoy hablando de la licenciatura en Derecho, estoy hablando de la abogacía. ¿Te acuerdas la diferencia que hice entre un licenciado en Derecho y un abogado? ¿Te acuerdas de eso? Estoy hablando en este momento del abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado? El abogado, te decía, aboga, defiende, patrocina, ¿recuerdas? Pero para poder llevar adelante esa tarea, debe hacer precisamente lo que acabo de mencionar. Debe desarrollar la capacidad de entender problemas, sí, porque es el cliente quien viene y te comenta lo que le ha sucedido. De buscar y discutir soluciones, perfecto. Por eso el cliente viene contigo y te pide un asesoramiento y tú brindarás las posibles soluciones y de argumentar en favor de una u otra solución. Entonces tú como buen abogado le dirás, señora, señor, denunciaremos, demandaremos, vamos a plantear, qué sé yo, cualquier, miren que ya me estoy yendo al tema procesal, eso obviamente no lo vamos a hablar ahora, pero espero haberme dejado entender. Tres cosas acá, ¿sí? Uno, entonces, la capacidad de entender. Dos, solucionar. Y tres, argumentar. Mira, yo te sugiero, subraya nomás esta parte, alguien que quiera buscar, por ejemplo, o rebuscar una posible pregunta, tiene buen material acá. Es decir, puede ser pregunta de examen esta, ¿sí? Miren, me estoy olvidando, me comprometí a no darles mayor información y sigo haciéndolo. Es la última vez, sí, por esta clase. Ya desde la siguiente seguramente seré más insistente con esto. A ver, dice, sigamos. El primer tipo de escuelas puede producir un conocimiento organizado, pero puede que no haya aprendido a expresado, perdón, oralmente con la soltura. ¿Te acuerdas que la primera forma de escuela simplemente hablaba del concepto como tal y que el concepto se estudiaba a través de un texto o una ley? Te recuerdo eso, te aclaro. Y la segunda escuela dice, afecta más el tema de lo que acabo de leer, ¿no? Que es la abogacía, te decía, ¿te acuerdas? Respecto de entender, de poder argumentar y solucionar el problema. ¿Te acuerdas de eso, no es cierto? Entonces, en la primera parte dice, no se puede, dice, expresar, especialmente oralmente, la solución al problema planteado. Y es así. Te pregunto algo, y esto es de lógica, ¿sí? Incluso con un profesor que solamente te dediques a leer la letra muerta de un texto, y eso es lo que estamos tratando de no hacer acá. Simplemente si tú basas tu estudio con la lectura o la repetición sistemática, es decir, lees y lees y lees un texto con el fin solamente de aprobar la materia y no participas en clase, yo te pregunto a vos, ¿qué clase de abogado serás tú?
Seguramente tras la licenciatura de Derecho solamente te dedicarás, que ni siquiera te va a alcanzar esto con el tema de la docencia universitaria, ¿sí? No, no lo vas a poder lograr. Lo que pasa es de que hasta incluso para el tema de la celebración de audiencias, la oralidad es un instrumento que el abogado debe contar y dominar. El ámbito penal, el ámbito civil, tributario, aduanero, administrativo, minero, lo que tú gustes, hay varias especialidades dentro del derecho, actualmente se soluciona a través de una audiencia. Es decir, tú como buen abogado tienes que, lo que acabo de leer, ¿no? Argumentar, etcétera, etcétera, y defender la postura de tu cliente hasta encontrar una solución. Pero si no dominas el tema de la oralidad, no lo vas a poder hacer. Créeme, quien les habla es penalista, ya muy eh, decepcionado, entre comillas, del sistema, sí, que ustedes comprenderán que es un poquito complicado nuestro sistema. El sistema boliviano es bien complicado con el tema de corrupción y demás cuestiones que no vienen al caso, sí, pero tú tienes ya que irte ambientando, tienes que ir conociendo, digamos, lo que te espera poco a poco. No todo es como te la pintan o como tú crees que son las cosas, ¿sí? Tienes que saber diferenciar lo que al principio habíamos leído. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los conceptos del derecho? Tú puedes entender de una manera el derecho, yo lo entiendo de otra. ¿Qué pasa, te pregunto, para cerrar este punto, ¿sí? Te pregunto, ¿qué pasa si tú entiendes el derecho desde un punto de vista justiciero, desde un punto de vista de justicia como tal? ¿Y qué pasa si te encuentras con un juez que solamente quiere aplicar la norma? Un ejemplo básico y con esto termino esta primera parte. Vamos a tener después un pequeño receso, ¿sí? Quiero refrescar la garganta. ¿Qué pasa, te pregunto, con aquel juez que si tú le expones un caso de robo y tú eres abogado defensor de un cliente que él ha sustraído de una panadería varias piezas de pan, pero es un robo al fin y al cabo. A ver, más o menos te planteo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si una persona entra a una cafetería, y esto pasó realmente, es un caso real, sustrae varias piezas de pan, reitero, pan, o sea, lo que usted sí había varias cosas ahí, había pan, empanadas, qué sé yo, ¿no? Pero solo eso, ¿sí? Y lo lamentable es que al salir, obviamente no va a salir con calma, sino que sale él bruscamente, pero sale y destruye a su paso la vitrina de exposición del pan, es decir, la vitrina que estaba ahí la rompe, ¿sí? Y causa pues un alboroto, ¿no es cierto? Llama la atención, zozobra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con ese caso? Yo te pregunto, si vos fueras el abogado del propietario del local comercial, ¿qué harías tú? Tratarías seguramente de imponer la ley, ¿no es cierto? La norma jurídica. Pero te pregunto lo siguiente, si es que vos como abogado defensor de ese señor le preguntas, ¿te acuerdas de lo que hemos leído al principio? ¿Te acuerdas que te decía que lo primero que tiene que hacer el abogado es entender el problema, analizar, ¿te acuerdas? Argumentar y solucionar. Te hice subrayar eso. Entonces tú entiendes el problema y te das cuenta de que ese señor solamente sustrajo las piezas de pan con el fin de poder saciar el hambre de sus hijos. Porque no robó nada más. Estaba ahí dinero y demás, y no lo sustrajo. Pero estoy seguro, porque aquí hay varias personas conectadas. Yo estoy seguro que tú seguramente tienes tu posición. Seguramente tú dirás, sí, pobre señor, pero no faltan algunas personas que dicen, seguramente, no, eso no se hace. El señor no debió cometer ese acto y debe ser sancionado. Estoy seguro que alguien debe estar así, asintiendo con la cabeza, debe estar diciendo sí. Y estoy seguro que otros tantos deben estar diciendo que no. Pero depende de vos como abogado defensor o depende del otro abogado. No, no depende de ninguno de los dos. Tu trabajo es argumentar, como te decía. ¿De quién depende en este caso? Es del juez. El juez tiene una posición y mucho depende de eso. Tienes que acostumbrarte. Esta primera parte del texto te enseña, no te enseña,
te reflexiona básicamente a que tú tienes que comprender que existen dos tipos de escuelas. Una conceptual basada solamente en textos y leyes y otra más, dice, participativa, en la cual tienes que analizar, argumentar y solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona? Dice en esta última parte, a través de la oralidad. Es decir, tendrás que convencer al juez de que tu cliente, si cometió ese delito, lo hizo con el afán de saciar el apetito, perdón, el hambre de sus hijos, no apetito es otra cosa, y que no debe merecer la pena que dice la ley, sino una pena, sí debe ser sancionado, pero con una sanción mucho menor. Pero te pregunto, ¿qué pasa si te toca un juez a quien no le importa ese tema valorativo? Y dice, señora, cometió un delito, sí, perfecto. ¿Qué dice el delito de robo? Artículo 332, aplicación de la pena. Nada más. ¿Listo? Siguiente caso. Te pregunto, ¿qué pasa con aquello? Por eso, ahí está la tarea del abogado. Créanme, para terminar este primer bloque de la clase, créanme de que lo que uno vaya a decirles influye mucho en el estudiante, ¿sí? Estoy seguro que más de uno, si me está escuchando y demás, se debe estar interesando o apasionando un poco más por el derecho. Y estoy seguro que a alguno que otro también le causará un poquito de miedo, ¿no es cierto?, de zozobra, pero no. Acá el buen abogado debe acostumbrarse, ¿sí? Poquito a poco es cierto, ni siquiera hemos ingresado a la facultad, así que vamos, poco a poco vayan puliéndome esa situación. A ver, quiero terminar esta última parte, por favor. Dice, una competencia distinta es buscar información, organizarla y convertirla en argumento. Subrayen eso, por favor. Subrayen. Información es una cosa, organizarla es otra y argumentarla es otra. A ver, información, te decía, el abogado se entrevista con su cliente, le pregunta qué ha pasado. Hay que organizar la situación. ¿Qué ha pasado? Ya, dime, ¿qué enfermedad tiene uno de tus hijos? ¿Por qué tienes este estado de precariedad? Sí, mi esposa me ha abandonado o ha fallecido hace tantos años atrás y me he quedado yo a cargo con 4 hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? No, uno es mayor de edad, no sé dónde está, el otro tiene 16, el otro tiene 14 y el otro tiene 7 años, por darte un ejemplo. Ahí está. ¿Está adquiriendo información? Sí, ¿verdad? Y la tiene que organizar entonces. ¿Con qué fin dice? De argumentarlo. Subrayen ese término con rojo, ¿sí? Argumentar es lo que hace el abogado. Siguiente, dice, para esto algunas escuelas ofrecen unas actividades llamadas seminarios que requieren buscar información y redactar un trabajo donde se exprese un argumento. Ese tipo de curso es también importante para el desarrollo de otra competencia, la expresión escrita. Esto no se aprende memorizando o solo leyendo o hablando, así como montar en bicicleta, solo se aprende, dice, montándose en una. Aprender a expresarse por escrito requiere que uno practique la escritura y alguien que lo corrija y lo aconseje. A ver, en esta parte yo quiero destacar dos cosas y no me dejarán mentir, estoy tratando de explicarles, pero al mismo tiempo estoy tratando de que me subrayen contenido para posibles preguntas, ¿sí? Así va a ser mi dinámica, siempre ha sido así, de trabajo. Entonces, dice, los famosos seminarios. Sí, los seminarios te ayudan a buscar información y a redactar, es cierto. En la facultad lo bueno es de que se practica bastante este tema. Tú vas a encontrarte con bastantes seminarios porque los propios docentes te piden organizarlos y conforman grupos de 10 personas y dicen, ya, ustedes tal tema, busquen docentes en el área, vayan, invítenles mediante una carta si pueden o no ofrecer curso en este seminario que queremos dar. ¿Con qué fin dice? Vuelvan a leer, por favor. Dice, con el fin de buscar información y redactar un trabajo. Subrayen eso. Este tipo de curso es también importante para el desarrollo de otra competencia. Acá está lo importante, la expresión escrita. A ver, cuando nosotros participamos de seminarios, tú vas a ir a muchos seminarios durante toda la carrera y te aconsejo que sí vayas acumulándome certificados, ¿sí? Son cositas que nadie te lo va a recomendar, nadie te va a decir qué tienes que hacer o no, etcétera. Recuerda que este mundo también es bien egoísta, ¿sí? Los propios estudiantes también lo son. Entonces, a la finalización de cada seminario, siempre se te otorga a vos un certificado de participación. El mismo es una especie de comprobante, entre comillas, de que tú has participado en el mismo.
Pero ese seminario no te sirve solamente para escucharlo o para la obtención de dicho certificado, sino que el docente te solicita la elaboración de un trabajo. Ese trabajo debe ser argumentado, es decir, debe ser informado. ¿Con qué fin? Escuchen bien esto. Con el fin de que cuando vos culmines la carrera, sepas mínimamente argumentarme un memorial. ¿Me entiendes? Un memorial es una solicitud ante la autoridad competente. Puede ser el fiscal, puede ser el juez. Luego vamos a hablar de eso, especialmente con la constitución política. Pero sucede que ese memorial debe ser fundamentado. ¿Qué significa fundamentado? ¿Y qué significa con conocimiento? Son dos cosas diferentes. A ver, si tú me elaboras, por ejemplo, un memorial en que solamente te dirijas a un juez, solo es un ejemplo, ¿sí? Te dirijas a un juez y le pidas, a ver, voy a buscar un ejemplo así básico y bonito para que se entienda. A ver, la citación, una citación. Yo estoy seguro que han debido escuchar de aquel. Quiere citar a una de las partes, quiere citar porque tiene que presentarse. Sea cual sea el tema, si no interesa eso, sea el ámbito penal, civil, eso no nos interesa. Pero resulta de que ese señor o esa señora se oculta maliciosamente y no quiere ser encontrado. ¿Qué te quedaría a ti entonces? Presentar un memorial, decirle, señor juez, fulanito de tal, Juan Pérez, por ejemplo, se oculta maliciosamente en la ciudad del Alto, cambiando en distintas oportunidades de domicilio, por lo cual solicito a su autoridad de que se cite a el mencionado en el último domicilio real constituido, por ejemplo. Es decir, cuando vos vas a votar, cuando tú, bueno, debe haber acá personas menores de edad, ¿no? Pero cuando tú lo hagas, o aquellos que lo hicieron, resulta de que nosotros prestamos esa información, ¿sí? Decimos, tenemos que informar cuál es nuestro domicilio actual, etcétera, y estamos solicitando entonces de que se notifique a ese domicilio. Pero te pregunto, eso lo haría cualquier persona, lo haría cualquier ciudadano, cualquier vecino. Cuando digo argumentar y fundamentar, tú tienes que apoyarte con el derecho y tienes que decirle al juez, señor juez, en virtud de tal artículo o de tal ley le estoy pidiendo a su autoridad, o sea, tienes que obligarle, ¿me entiendes? Tienes que orillar al juez y tienes que decirle, señor juez, esta ley y este artículo me permiten, me otorgan este derecho para poder solicitar esta citación. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es conocer, otra cosa es informarse y otra cosa es argumentar. Aquí claramente lo dice. Subrayame este tema del seminario, sí, sí a medias, porque la verdad no estoy muy seguro que vaya a ingresar a este punto. Pero el seminario, no te olvides entonces que busca dos objetos, el de obtener información con el fin entonces de realizar un trabajo escrito y posteriormente realizar el tema este de los memoriales. Vamos a una pausa así, solamente para refrescar la memoria, por favor. Una pequeña pausa y después en 3 minutos retornamos. Bien, por favor.
Bien, ahora sí continúo, pero ya la última parte, por favor, porque estamos a minutos de cerrar la clase. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Tal vez alguien quiere participar a modo de amenizar un poquito. Ya, escúchenme, por favor, voy a indicarles lo siguiente. No sé si confirman su asistencia, yo les recomiendo que sí y demás en el curso, pero más allá de eso, yo les pido eh, tomar en cuenta dos libros. El libro de Introducción al Derecho, te gusta o no, te decía en el desarrollo de la clase, vas a tener que estudiar. Entonces te lo van a pedir que compres de todas formas en el primer año de Derecho, así que adquiere ese libro, La Introducción al Derecho, Jaime Moscoso, reitero. El segundo libro, Derecho Constitucional, Pablo Dermisaki Peredo. Son dos libros que te van a ayudar muchísimo. En este libro, ahora yo hice subrayar cuatro posibles preguntas. Cuatro posibles, y así va a ser nuestra dinámica de estudio. ¿Sí? A medida que vayamos desglosando las clases y demás, va a ser esta nuestra temática. Entonces, te decía, este libro, te habrás percatado, es bastante filosófico, es decir, analiza el por qué, el para qué, el hacia dónde, etcétera, etcétera, del por qué debemos estudiar el derecho. Y va a ser esa dinámica. Hay libros que nos pueden gustar y otros libros que no. Los libros que usualmente los estudiantes no les gusta estudiar son aquellos que tienen bastante contenido conceptual, bastante concepto, ¿sí? Y para el estudiante es un poco complicado tener que identificar el contenido de posibles preguntas, pero para eso estamos, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de poder encontrar material de estudio, material que sirva para el examen, seamos más precisos, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo vamos a tener que explicarles. Eh, Última recomendación, si vamos a quedarnos en la clase y demás, no se acostumbren por favor a que uno les brinde esa información, decirles que tienen que subrayar, esto va a ingresar. No, 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 esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es de que el estudiante comprenda y entienda lo que está estudiando. Obviamente alguna colaboración con el tema directo del examen, no para que apruebes, no me malentiendas, sino posibles preguntas, desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Se les va a brindar esa información, ¿sí? Así como lo que hemos hecho hoy. Con el tema ahora de derecho constitucional, con la constitución política, no te olvides de que me debes estudiar fundamentalmente los derechos fundamentales. La anterior clase habíamos abordado un poquito de los derechos fundamentales. Sé precavido con ese tema. Fundamentalmente, valga la redundancia, esos derechos insertados en la primera parte son los que usualmente ingresan en los exámenes. El derecho a la vida, el trabajo, la salud y la educación. De ellos se desglosan los demás derechos. ¿De acuerdo? Entonces, ten recaudo con eso para el examen. ¿Alguna pregunta ahora sí para finalizar la clase y ya desde el día martes seguramente conmigo, en mi materia, derecho constitucional y esta otra, el siguiente sábado, ya con normalidad las clases? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ya. Nada más entonces, con eso creo que concluimos esta clase. ¿De acuerdo? Quedan cordialmente invitados, se les invita, se les compromete además a realizar un correcto trabajo, es decir, con lo que nos corresponde a nosotros como docentes, quien les habla especialmente. Soy un poquito, ¿qué te digo? Exigente con ese tema. Sí, no lo voy a negar, pero sirve, ¿sí? Te prometo que te va a servir a efecto de que apruebes el examen. Nada más conmigo. Quedamos con eso entonces y nos reencontramos el día martes. ¿De acuerdo? Buenas noches, tengan todos.